Mi nombre es Hugo y soy dueño de una empresa de transporte. Hace algunos años, comenzamos con poco, sin más que sueños grandes y un par de camiones. A pesar de las dificultades, las cosas comenzaron a mejorar y poco a poco fuimos expandiéndonos a diferentes estados. Nuestra red de empleados creció y, afortunadamente, cada uno de ellos aportó lo necesario para que nuestro negocio fuera un éxito. A lo largo de los años, aprendí a valorar el esfuerzo de cada uno y siempre intenté crear un ambiente de respeto y lealtad. Una de las personas que más contribuyó a este éxito fue Leonardo, uno de mis empleados más antiguos y cercanos. Comenzó con nosotros cuando la empresa apenas daba sus primeros pasos, y desde el principio fue de los que nunca se fue. Leonardo no solo era confiable, también se había convertido en un buen amigo. Durante años, manejó nuestras rutas más largas, especialmente aquellas que llevaban mercancías a destinos lejanos. Conocí a su esposa y a su hija, quienes, en muchos sentidos, se convirtieron en una especie de segunda familia para mí. A lo largo de los años, la vida de Leonardo estuvo llena de desafíos. La muerte de su esposa lo golpeó profundamente, pero a pesar de la tristeza, él continuó trabajando, mientras que su hija, Jimena, se concentraba en sus estudios. Yo siempre traté de apoyarlos en lo que pude, especialmente cuando él más lo necesitaba. Pero algo sucedió una tarde, un suceso que jamás podría haber anticipado. Una madrugada, recibí una llamada que me despertó abruptamente. Me informaron que uno de mis camiones, el de Leonardo, había sido encontrado abandonado en una carretera remota. Al principio, la noticia no parecía grave, sin embargo, cuando la persona que me contactó mencionó que Leonardo parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia extraña, comencé a preocuparme. No había detalles claros sobre lo que había sucedido, y la incertidumbre me desgastaba. Cuando llegué al hospital, Jimena ya estaba allí, llorando, sin poder entender qué le había sucedido a su padre. Pasaron varias horas antes de que los médicos me dijeran que no había nada físicamente extraño en su cuerpo. Sin embargo, lo que los médicos no podían explicar era el comportamiento errático de Leonardo. Estaba en shock, temblaba y murmuraba cosas incoherentes. Lo más extraño de todo fue que no había signos de violencia ni de robo en el camión, todo estaba intacto. Los objetos personales de Leonardo, su ropa, todo estaba en su lugar. Durante los días siguientes, intentamos comprender lo que había sucedido. Cada vez que lograba ver a Leonardo, él no parecía el mismo hombre. Sus ojos estaban vacíos, y cuando intentaba hablar, no parecía estar dirigiéndose a nadie en particular. Decía cosas que no tenían ningún sentido, y su mirada, esa mirada aterradora me hacía sentir que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Leonardo se quejaba de una mujer que lo acosaba, alguien que, según él, no lo dejaba en paz. Describía a una figura alta, con unos ojos inhumanos, que siempre se reía de él. Nadie sabía a qué se refería, pero todos comenzamos a sentir un escalofrío cada vez que lo escuchábamos hablar de ella. Jimena, por su parte, también comenzó a notar que algo no estaba bien. A pesar de las medicinas, su padre seguía perdiendo la razón y su salud se deterioraba rápidamente. Durante las noches, Leonardo comenzó a gritar, a pegar manotazos, como si luchara contra algo invisible. En algunas ocasiones, decía que la mujer lo había tocado, lo había marcado, y que ella estaba dentro de él. Intenté buscar respuestas, pero todo lo que encontré fueron más preguntas. Los otros empleados decían que Leonardo nunca había mostrado señales de estar enfermo antes. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero todos sentíamos que algo siniestro lo había cambiado. Una madrugada, cuando estaba de guardia en el hospital, escuché los gritos de Leonardo nuevamente. Estaba desesperado, pidiendo que la mujer lo dejara en paz. Fue entonces cuando su hija me confesó algo que cambió por completo mi percepción de los hechos. Según Jimena, su padre había hecho un trato con alguien mucho antes de que comenzaran los problemas.
Un hombre misterioso, de mirada penetrante, se había presentado cuando Leonardo estaba pasando por sus peores momentos, cuando la tristeza por la muerte de su esposa lo estaba consumiendo. Este hombre le ofreció algo, poder, riqueza y una nueva oportunidad, a cambio de algo que Leonardo nunca pudo entender completamente. Días después, la salud de Leonardo empeoró aún más. Su cuerpo se fue agotando, y a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, su corazón no resistió. Falleció una madrugada, solo, sin poder resistir más. Su rostro, al morir, estaba tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Pero algo en mi interior me decía que no estaba descansando, que lo que había hecho en vida no lo había liberado. La sombra de esa mujer, que él describía, parecía ser la única verdad en toda esta pesadilla. Jimena, devastada, no dejó de llorar. Pero al igual que yo, no podía dejar de preguntarme si el pacto que su padre había hecho con ese extraño hombre, esa figura oscura, había sido lo que realmente lo consumió. ¿Había algo más detrás de su caída, algo que escapaba a nuestra comprensión? Quizás nunca lo sabremos, pero una cosa estaba clara: el precio que pagó por el poder que le ofrecieron fue mucho más alto de lo que cualquier ser humano podría soportar. Jimena pasó semanas sumida en la desesperación, sin poder comprender lo que había sucedido con su padre. Lo que había comenzado como un simple accidente, algo que parecía ser producto de su agotamiento o estrés, se había convertido en una pesadilla sin fin. El hombre que había conocido desde pequeña, el padre amoroso y trabajador, ya no estaba allí. En su lugar, había una sombra inquietante, alguien que parecía estar atrapado en su propio cuerpo, luchando contra algo que nadie podía ver ni entender. La vida de Jimena, antes tan llena de promesas, se había detenido en seco. Con el paso de los días, ella comenzó a investigar más profundamente, buscando respuestas sobre el misterioso hombre que había hablado su padre antes de su caída. Este hombre, con sus ojos fríos y su voz suave como la seda, le había ofrecido un trato a su padre. Según las pocas palabras que Leonardo había logrado susurrar antes de morir, había algo en su pacto que no podía deshacer. Era un acuerdo sellado con sangre y desesperación, y no había vuelta atrás. Jimena se dirigió a la vieja casa de su padre, donde había vivido con su madre, para encontrar alguna pista que pudiera esclarecer lo sucedido. En una vieja caja de madera que había pertenecido a su madre, encontró cartas que nunca antes había visto. Eran cartas de su padre, pero escritas en una caligrafía que no reconocía. Las palabras que allí estaban escritas parecían no tener sentido. Lo que he prometido no puede ser deshecho. La mujer de ojos vacíos sigue en su sombra. El precio fue más alto de lo que imaginé. Jimena no entendía lo que leía, pero algo en su interior le decía que estas palabras eran la clave. Una noche, mientras se encontraba sola en la casa, buscando más pistas, Jimena sintió una presencia extraña. Como si alguien la estuviera observando. De pronto, una ráfaga de aire frío atravesó la habitación y las luces comenzaron a parpadear. En el reflejo del espejo frente a ella, pudo ver una figura que no estaba allí. La mujer de la que su padre había hablado. Una silueta alta, con ojos oscuros como el abismo, y una sonrisa que no se podía definir, una sonrisa que solo traía terror. Jimena retrocedió, su corazón latiendo desbocado, pero antes de que pudiera gritar, la figura desapareció, dejando solo la sensación de que algo en su vida había cambiado para siempre. Sabía que no estaba sola. Algo estaba presente, algo que su padre había liberado al aceptar el trato. Aterrada, decidió hablar con una de las personas que había estado más cerca de su padre en los últimos años, un compañero de trabajo suyo que también conocía las rutas largas de transporte, Roberto. Un hombre de pocas palabras, pero siempre dispuesto a ayudar. Roberto había sido uno de los primeros en notar el cambio en Leonardo antes de que comenzara a actuar de manera extraña. Él le había mencionado que en ocasiones, mientras viajaban juntos, Leonardo parecía hablar en voces que no eran suyas, como si estuviera respondiendo a alguien que no estaba en el camión.
Al principio, Roberto pensó que se trataba de cansancio o estrés, pero ahora sabía que había algo mucho más siniestro detrás de esas palabras. Fue entonces cuando Roberto le reveló algo que Jimena nunca había escuchado antes. En una de sus últimas entregas, mientras viajaban por una carretera solitaria, Leonardo había mencionado que había hecho un trato con alguien, un ser que le ofreció poder, riqueza y el control absoluto de su destino. A cambio, debía entregarse a su voluntad. Roberto, que había sido escéptico sobre todo esto, pensó que Leonardo había estado delirando por el agotamiento, pero ahora entendía que había sido algo mucho más oscuro. Jimena, con el alma pesada, comenzó a cuestionarse todo. Si el pacto de su padre había sido real, si esa mujer de ojos vacíos realmente lo había marcado, entonces, ¿por qué ella también sentía su presencia? ¿Acaso el pacto de su padre le había pasado factura a ella también? No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo detrás de todo esto, algo que no podían ver, pero sí sentir. Esa noche, decidió no dormir. Se sentó frente al espejo, observando su reflejo, preguntándose si había algo más allá de lo que los ojos podían ver. En un impulso, se levantó y salió de la casa. Necesitaba respuestas. Sabía que la figura de su padre, el hombre que había sido su apoyo incondicional, había desaparecido. Pero quizás, aún quedaba una oportunidad para salvarlo, o al menos, entender qué había sucedido. Quizás si desenterraba el pasado, encontraría algo que lo explicara todo. Durante semanas, Jimena no dejó de investigar. Se adentró en las rutas por las que su padre había viajado, buscando en los pueblos pequeños donde había pasado la mayor parte de su vida. En una vieja biblioteca en uno de esos pueblos, encontró algo que hizo que su piel se erizara. Un libro antiguo, cubierto de polvo, hablaba sobre pactos oscuros y entidades que se alimentan de la desesperación humana. Lo que más la sorprendió fue el nombre que aparecía en las páginas, un nombre que su padre había susurrado en sus delirios, Nerot. El libro hablaba de seres que ofrecían deseos a cambio de un precio mucho mayor, la perdición del alma. Jimena comenzó a comprender que el pacto de su padre no solo lo había consumido a él, sino que ahora ella también estaba en juego. Cada noche, la mujer de ojos vacíos parecía más cercana, más tangible. Jimena no sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que también cayera bajo el poder de Nerot. Desesperada, buscó ayuda en aquel pueblo, preguntando a las personas mayores si sabían algo sobre el demonio mencionado en el libro. Pero las respuestas eran vagas, llenas de miedo, y muchas veces, las personas simplemente cerraban las puertas en su cara. Una madrugada, cuando ya no podía soportar más la tensión, Jimena decidió tomar una decisión arriesgada. Si su padre había hecho un pacto, ella también podría hacerlo, pero con una condición: no dejarse consumir. Sabía que estaba tomando un riesgo enorme, pero pensaba que, de alguna manera, debía saldar la deuda de su padre. La mujer de ojos vacíos la esperaba, como siempre. Y fue en ese preciso momento cuando Jimena entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La figura comenzó a acercarse lentamente, y aunque en su corazón sentía el terror, también percibió una extraña calma. Quizás, solo quizás, podría romper el ciclo de sufrimiento que su padre había iniciado. Pero las reglas de los pactos, como siempre, eran implacables. No siempre se puede salir de ellos tan fácilmente. Jimena pasó días sin dormir, atormentada por lo que había descubierto y por la presencia constante de la mujer de ojos vacíos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si la sombra de esa figura la estuviera acechando. No era solo un miedo irracional, algo en su interior le decía que había tocado algo mucho más oscuro de lo que podría imaginar. Lo peor era que sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. La presencia de esa mujer, esa entidad desconocida, parecía haberla marcado de la misma forma en que había marcado a su padre. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más extrañas.
Jimena no estaba segura si todo lo que experimentaba era real o si estaba perdiendo la cordura, pero había momentos en los que las luces parpadeaban sin razón, los relojes se detenían de manera inexplicable y, lo más aterrador, los mismos murmullos que su padre había pronunciado antes de caer en la desesperación, empezaban a escucharse en su casa. Lo que antes parecía una simple superstición, ahora se había convertido en una realidad palpable, una fuerza oscura que la rodeaba por completo. Una tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, se cruzó con un hombre extraño. Tenía una mirada penetrante, como si pudiera ver a través de ella, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Su rostro estaba marcado por una cicatriz que parecía reciente y su expresión era seria, casi sombría. El hombre la observó por un largo momento antes de hablar. «Sé lo que estás buscando», dijo en voz baja, sin rodeos. «Sé lo que tu padre hizo, y sé lo que has comenzado a buscar». Jimena, sorprendida, se detuvo en seco. Nunca lo había visto antes, pero había algo en sus ojos que le transmitía una sensación de desconfianza. A pesar de ello, no pudo evitar sentirse intrigada. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. El hombre sonrió, una sonrisa siniestra que no alcanzaba a iluminar su rostro. Su voz se volvió más grave mientras hablaba. «Soy alguien que sabe cómo funciona el pacto que tu padre firmó, y también sé que ahora tú estás en peligro. Pero no te preocupes, puedo ayudarte, a cambio de un precio». Jimena frunció el ceño. No quería confiar en este hombre, pero algo dentro de ella, algo visceral, le decía que no podía ignorarlo. Su padre había cometido un error, uno que ahora podría arrastrarla a ella también. «¿Qué precio?», preguntó, sin pensar mucho en lo que decía. El hombre inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «El precio es siempre el mismo. Algo que amas, algo que no podrías vivir sin. Pero antes de tomar esa decisión, debes entender lo que realmente está en juego. No puedes simplemente pensar que hay una solución fácil. El pacto de tu padre no es algo que se pueda deshacer con simples deseos o rituales. La mujer de ojos vacíos no te dejará ir tan fácilmente. Y tú también estás marcada ahora». Jimena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero en lugar de sentirse aterrada, algo más surgió en su interior. Una furia silenciosa, una necesidad de encontrar respuestas y enfrentarse a lo que había desterrado la paz de su familia. Ella tenía que hacerlo, tenía que enfrentar lo que su padre había desatado. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, con voz firme, sorprendida de sí misma por la resolución que comenzaba a tomar forma. El hombre la observó por unos segundos, como si estuviera evaluando sus intenciones. Luego asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «El primer paso es simple. Debes ir al lugar donde todo comenzó. A la carretera donde tu padre hizo el trato. Es allí donde encontrarás la clave para liberar a tu alma y la de él. Pero ten cuidado. La mujer no estará sola. Y no todos los pactos pueden ser rotos sin consecuencias». Jimena no entendía del todo, pero el miedo ya no la paralizaba. Algo en su interior le decía que debía ir. No importaba cuán peligrosa fuera la situación, ella tenía que enfrentarse a lo que estaba acechando a su familia. El camino hacia esa carretera, hacia el lugar donde todo había comenzado, no era fácil. No era solo un viaje físico, sino un viaje hacia lo desconocido, hacia lo que nunca se debería haber tocado. Esa misma noche, armada con la única información que había logrado recolectar y con la sensación de que algo mucho más grande la estaba esperando, Jimena se dirigió al punto indicado. La carretera desierta se extendía ante ella, oscura y solitaria. Las luces de su auto apenas iluminaban el camino, y el aire parecía volverse más pesado con cada kilómetro que avanzaba. Cuando llegó al sitio, un escalofrío recorrió su cuerpo. El lugar era exactamente como su padre lo había descrito, pero ahora había algo más.
Algo en el aire. Una presencia. Las luces de su coche parpadearon nuevamente, y cuando miró a través del parabrisas, vio una figura de pie a lo lejos. La mujer de ojos vacíos. Esta vez no había duda. Era real. Jimena sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo, pero no podía retroceder. Debía enfrentarse a ella. Se bajó del coche con determinación y caminó hacia la figura. A medida que se acercaba, la mujer comenzó a hablar. Su voz era suave, pero llena de una tristeza infinita. Vas a pagar el precio que tu padre no quiso pagar. Él rompió su promesa, y ahora tú lo harás también. Jimena intentó hablar, pero no encontraba las palabras. En su interior, sabía que no podía ceder. Tenía que encontrar una forma de liberarse, de liberar a su padre. Pero cada paso que daba hacia la mujer parecía hacerlo más difícil, como si cada fibra de su ser estuviera siendo absorbida por esa oscuridad. En un intento desesperado, recordó las palabras del extraño hombre que había encontrado en el pueblo: el pacto no se puede deshacer fácilmente, pero hay una forma de enfrentar a la entidad que lo controla. El precio es siempre algo que amas. ¿Qué amaba a ella? ¿Su vida? ¿La memoria de su padre? Jimena tendría el coraje de sacrificar lo que más quería para romper el ciclo de sufrimiento que había comenzado. La mujer de ojos vacíos extendió su mano hacia ella, como si estuviera esperando una respuesta. La mano de la mujer de ojos vacíos se extendió lentamente hacia Jimena, su piel pálida brillando bajo la luz tenue de los faros del coche. Jimena no pudo evitar sentir un estremecimiento en su interior, como si la misma tierra bajo sus pies temblara al contacto de esa mano. Como si el aire a su alrededor estuviera cargado con algo mucho más antiguo y siniestro de lo que podía comprender. La figura se mantenía inmóvil, observándola con una calma perturbadora. Cada segundo que pasaba, Jimena sentía como su mente comenzaba a tambalear. La mujer no decía nada más, pero sus ojos vacíos no dejaban de clavar sus miradas en ella. ¿Qué quería de ella? ¿Qué quería de su alma? ¿Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para romper el ciclo del pacto? No lo sabía, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. La noche parecía haberse detenido por completo, como si el mundo entero estuviera observando en silencio el enfrentamiento entre ella y esa entidad. Esa mujer que parecía ser una manifestación de la desesperación y el sufrimiento. Jimena pensó en lo que había descubierto hasta ahora: el pacto de su padre, la oferta que había aceptado, las consecuencias que se cernían sobre él. ¿Era posible que esa mujer fuera una extensión del demonio llamado Nerot? El nombre resonaba en su mente, pero no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. El aire se volvió más espeso, y la figura, con movimientos lentos, comenzó a dar un paso hacia ella. Jimena retrocedió involuntariamente, pero pronto se detuvo. No podía retroceder. Lo que estaba ocurriendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Había algo más en juego, algo que no podía entender completamente. ¿Qué quieres de mí?, dijo Jimena, su voz temblando levemente, pero firme en su determinación. No podía seguir huyendo. La mujer de ojos vacíos no respondió de inmediato. En su lugar, una risa suave y distante escapó de sus labios. Era una risa que parecía salir del mismo vacío, una que resonó con una tristeza infinita. Jimena cerró los ojos por un momento, intentando aferrarse a su razón, pero cuando los abrió, la figura estaba más cerca, casi a su lado. La temperatura del aire había descendido drásticamente, y cada aliento que Jimena tomaba parecía ser absorbido por esa oscuridad que la rodeaba. Lo que quiero de ti, Jimena, es lo mismo que quería de tu padre. La voz de la mujer era suave, pero al mismo tiempo, estaba impregnada con una autoridad que helaba la sangre. Un alma rota, una vida que se entrega sin reservas. Él lo hizo, y ahora es tu turno. Jimena dio un paso atrás, la sensación de pavor apoderándose de su cuerpo. Sentía como si su propia alma estuviera siendo estirada, arrastrada por una fuerza invisible. Pero algo en su interior comenzó a despertar.
Recordó las palabras del hombre extraño en el pueblo: el precio es siempre algo que amas, algo que no podrías vivir sin. ¿Qué era lo que más amaba? ¿Su vida? ¿La memoria de su padre? Quizás la esperanza que aún guardaba en su corazón de salvarlo, de liberarse de esta maldición que había caído sobre su familia. Si había algo que podría salvarla, algo que podría romper el ciclo, era ese amor inquebrantable que sentía por su padre y por su propio destino. La mujer, al ver su duda, sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa era más profunda, como si ya supiera la respuesta que Jimena no quería enfrentar. La figura extendió su mano hacia ella una vez más, pero esta vez había algo diferente en la energía que emanaba. Era como si el aire vibrara con una tensión palpable, como si el mismo espacio entre ellas se estuviera comprimiendo, preparándose para un desenlace inevitable. «Tú no puedes escapar, Jimena», la mujer susurró, con una voz que parecía provenir de los rincones más oscuros de la tierra. «El precio ya ha sido pagado, y no hay vuelta atrás. El pacto es irrompible». Jimena apretó los puños, sintiendo como su cuerpo comenzaba a temblar. No podía rendirse. Sabía que no podía permitir que el sufrimiento de su padre se repitiera en ella, que esa maldición los arrastrara a ambos al abismo sin fin. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a algo tan poderoso, tan antiguo? ¿Cómo podía ganar cuando las reglas del pacto eran tan claras? De repente, recordó algo. Algo que su padre le había dicho años atrás, en una conversación casual, cuando ella aún era una niña. En ese entonces, él le había hablado de las promesas y los sacrificios, de cómo siempre había que pensar en las consecuencias antes de actuar. Jimena nunca entendió completamente lo que él quería decir con esas palabras, pero ahora todo cobraba sentido. Tal vez la clave para romper el ciclo no estaba en enfrentarse a la mujer, sino en darle algo más grande, algo que pudiera cambiar la naturaleza misma del pacto. Con esa idea en mente, Jimena se armó de valor y, sin pensarlo más, caminó hacia la mujer. El aire seguía siendo pesado, pero ahora, a medida que se acercaba, una extraña calma la invadió. Parecía como si, de alguna manera, la mujer también estuviera esperando algo de ella, algo que ella aún no entendía por completo. «¿Qué quieres realmente?», preguntó Jimena, su voz firme, pero con un dejo de desesperación. Era el momento de tomar una decisión. La mujer de ojos vacíos la observó en silencio por un largo momento. Luego, con un suspiro, su sonrisa desapareció, y por fin habló, sus palabras resonando como un eco en la vasta oscuridad. «Lo que quiero de ti no es lo que tu padre me dio. Tú no eres él. Tienes algo mucho más valioso que tu alma. Tienes algo que puede salvarnos a ambos, pero debes decidirlo por ti misma. El sacrificio que exige el pacto no se mide solo por lo que se da, sino por lo que se está dispuesto a perder». Jimena no comprendió del todo, pero la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo mucho más profundo, la llenó. Cada palabra de la mujer parecía cargar con un peso que ya no podía ignorar. Ella había llegado tan lejos, pero ahora, al estar frente a esta criatura, se dio cuenta de que el destino no estaba completamente en sus manos. El pacto era mucho más complejo de lo que había imaginado. La mujer se adelantó aún más, casi rozando su piel, y en su rostro apareció una sombra de compasión, como si en algún rincón olvidado de su ser, ella misma fuera una víctima de esta historia sin fin. «La decisión es tuya, Jimena. ¿Vas a ofrecer lo que más amas, o vas a cambiar las reglas del juego? Pero ten en cuenta que no todos los sacrificios son visibles a simple vista. A veces, el mayor precio es el que no se puede ver hasta que ya es demasiado tarde». Jimena sintió el peso de las palabras de la mujer, como una losa sobre su pecho. Cada instante que pasaba, la sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder la invadía por completo. La figura frente a ella no era solo una entidad oscura, sino un ser que, de alguna forma, también había sido atrapado por su propio pacto, condenada a perpetuar una condena que nunca terminaría. La mujer de ojos vacíos, que antes parecía tan segura de su poder, ahora mostró una leve fisura en su expresión.
como si ella también esperara la respuesta de Jimena. Como si en ese mismo instante, todo pudiera cambiar, no solo para ella, sino para la mujer, para su padre, para todos los que habían caído en la trampa del pacto. Jimena miró la mano extendida ante ella, esa invitación a entregarse completamente. Pero algo en su interior hizo clic. Las palabras de su padre resonaron en su mente, aquellas que nunca entendió por completo. Las promesas tienen un precio, pero siempre hay una manera de revertir lo que se ha hecho, aunque no siempre sea lo que esperas. Era un acertijo, un eco de sabiduría que Jimena ahora comprendía. No te voy a entregar mi alma, dijo, sus palabras firmes, aunque temblaba por dentro. No te voy a dar lo que más amo, porque no te pertenece. La mujer frunció el ceño, y un destello de sorpresa cruzó su rostro. Había algo en la mirada de Jimena que no había visto antes, algo que le hizo dudar. La figura comenzó a dar un paso atrás, como si la fuerza que la mantenía en pie estuviera desapareciendo. ¿Qué haces?, preguntó la mujer, su voz ahora más baja, como si no entendiera qué estaba pasando. Esto no es posible. El pacto no puede romperse. Pero Jimena no se dejó intimidar. Recordó las palabras del hombre extraño en el pueblo: el precio es algo que amas, pero el mayor sacrificio no es lo que se da, sino lo que se puede transformar. Era una clave. El verdadero precio del pacto no era entregar su alma, sino su capacidad de cambiar el curso de las cosas, de redirigir lo que había sido sellado por su padre. Jimena alzó la mirada, su rostro iluminado por una resolución que sorprendió incluso a la mujer frente a ella. El pacto no define mi destino. Yo lo haré. Yo decido lo que se romperá, lo que se transformará. Y tú ya no me controlas. La mujer de ojos vacíos pareció vacilar, como si las palabras de Jimena hubieran tocado algo que no entendía. Algo en su ser se desplomó, y por un segundo, su figura se distorsionó, como si no estuviera lista para la guerra que Jimena le había declarado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jimena levantó las manos, cerrando los ojos con fuerza, con la determinación de quien sabe que esta es la última oportunidad. La tierra comenzó a temblar, y el aire a su alrededor se distorsionó. Un sonido ensordecedor llenó la atmósfera, como un rugido bajo la superficie de la realidad. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, sus ojos vacíos ahora inyectados de algo que no se podía describir. El pacto estaba siendo alterado, la realidad misma comenzaba a romperse. De repente, la mujer lanzó un grito, uno tan profundo que resonó por toda la carretera desierta. La oscuridad que la rodeaba pareció devorar su cuerpo, tragándola por completo. Jimena sintió el peso de todo lo que había hecho, el costo de su decisión. Pero no se detuvo. Sabía que tenía que hacerlo. Su padre había hecho su parte en el trato, pero ella aún tenía la capacidad de cambiar el destino. No sería una víctima más. Cuando la figura desapareció por completo, el aire se despejó. La presión en su pecho comenzó a aliviarse. Los faros del coche, que antes parpadeaban como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible, se encendieron de nuevo con una claridad que no había tenido antes. El viento dejó de ser pesado, y la carretera que antes parecía una trampa mortal, ahora se mostraba tranquila, normal, como si nada hubiese ocurrido. Jimena cayó de rodillas, agotada, pero aliviada. Miró alrededor, y por un momento, todo lo que sentía era la calma. El ciclo se había roto. Había ganado, no por haber destruido el pacto, sino por haberlo transformado. Había encontrado una salida que nadie pensaba posible. Su padre había sucumbido, pero ella había logrado lo que parecía imposible, liberarse de la oscuridad que los había consumido. Con lágrimas en los ojos, Jimena se levantó, sintiendo que su vida aún tenía propósito. No sería fácil, pero ahora sabía que el poder de cambiar su destino estaba dentro de ella, no en los pactos, no en las promesas. Era su voluntad, su fuerza interior lo que definía su futuro. Podía continuar, podía sanar las heridas del pasado y hacer que su vida tuviera sentido.
Cuando finalmente se subió al coche, mirando al horizonte, entendió lo que su padre siempre había querido decir con esas palabras sobre las promesas y los sacrificios. A veces, lo que realmente se pierde no es lo que se da, sino lo que se deja ir para reconstruir algo nuevo. Jimena encendió el motor del coche y con una última mirada a la carretera, comenzó su viaje de regreso hacia una vida que, aunque marcada por el dolor, también estaba llena de nuevas posibilidades.